Revelado. La transformación divina de Sodoma y Gomorra. Un milagro inspirador de redención 2025. En el tercer año del reinado de Joaquim en Judá, en una tierra desolada donde las sombras de la corrupción se cernían sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, la maldad recorría las calles. Allí, en la opulenta ciudad de Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba atrapado en un mundo de vileza y temor. A pesar de las tentaciones y el caos a su alrededor, Lot mantenía encendida una pequeña llama de fe en Yahvé, recordando siempre los pactos providenciales que Dios había hecho con su linaje. Las noches se tornaban cada vez más oscuras en Sodoma. Los susurros del pecado se entrelazaban con los gritos de aquellos que buscaban satisfacer sus deseos más bajos. La ley de Dios era burlada a cada paso y la moralidad se sumía en el polvo de la vergüenza. Lot sentía la carga de su ciudad y en su corazón brotaba un anhelo de salvación no solo para él, sino para el pueblo que lo rodeaba. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las callejuelas de la ciudad, dos ángeles enviados por el mismo cielo se presentaron en la puerta de Lot. Su luz era como un rayo en la oscuridad, una señal de juicio y esperanza. Reconociendo su divinidad, Lot corrió a ofrecerles hospitalidad, purificando su hogar con la bondad aún resguardada en su alma. Sin embargo, la corrupción de Sodoma no tardó en manifestarse. Los hombres de la ciudad, ceñidos por un deseo desmedido, rodearon la casa, clamando por los visitantes. La angustia invadió a Lot mientras ofrecía una solución desesperada para proteger a los ángeles, incluso a expensas de su propia hija, una decisión desgarradora que manifestaba la complejidad de su situación. Los ángeles, sin embargo, proclamaron la llegada del juicio divino. Con un toque de su poder, cegaron a los hombres malvados, dejando a los sedientos de oscuridad atrapados en su propia ceguera. Fue en este instante que el impacto de su llamada resonó en el corazón de Lot. La ciudad estaba destinada a ser destruida. La única esperanza que quedaba era huir. Con la voz de los ángeles resonando, la familia de Lot fue guiada hacia la salvación, un acto de misericordia rodeado de gran urgencia. Sin embargo, cuando la catástrofe estaba próxima, la esposa de Lot, presa de la nostalgia, miró hacia atrás, y en un instante su vida fue transformada en una estatua de sal, un recordatorio perpetuo de la pleitesía al pasado. Mientras Lot y sus hijas se alejaban, el dolor de lo perdido era palpable. La nueva vida en Zoar se asomaba a un horizonte incierto. Pero en medio de las ruinas había un destello de promesa. Su mente revoloteaba en pensamientos sobre la intercesión de Abraham ante Dios y cómo la misericordia se había manifestado en las horas más sombrías. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Con la visión de su futuro brillando como el oro en medio de cenizas, Lot entendió que su historia no había terminado. El fuego que había consumido a Sodoma quedó atrás como un sacrificio que preparaba el camino para un nuevo comienzo. Los ángeles continuaron. La promesa que se hizo a Abraham, su compromiso contigo, se cumplirá. Escribe la historia de la nueva redención. Así, Lot se levantó con renovada determinación. Su vida no solo sería un relato de huida, sino un testimonio de lo que Dios puede hacer en un corazón quebrantado. Se dirigió a sus hijas, compartiendo con fervor las palabras de aquellos que habían sido enviados a ministrarle. Nosotros hemos sido elegidos para construir de nuevo. La historia de nuestra familia no acaba aquí, sino que comienza en los escombros de nuestro pasado. Las palabras de Lot ardían en sus corazones como fuego en la leña seca. Con renovada esperanza, los tres se dispusieron a sembrar los sembrados de una nueva vida, confiando en que la redención atraería generaciones futuras. Pero mientras ellos se preparaban, el cielo parecía oscurecerse nuevamente. Una inquietante sensación recorrió el aire, y una voz, solemne como el trueno, resonó entre ellos.
No te olvides, Lot, que el juicio no ha finalizado. En el horizonte oscuro, los ecos de las ciudades perdidas todavía claman por redención. La historia de tu linaje será una luz, pero también un recordatorio de que la justicia divina debe cumplirse. Así, mientras Lot contemplaba el futuro que Dios había señalado, el peso de la historia lo acompañaba. En su corazón, una pregunta se alzaba con fuerza. ¿Cumplirá el Señor su promesa en un mundo todavía marcado por la corrupción y las sombras? ¿Sería su familia un faro o serían también ellos los que se desviarían del propósito divino? La revelación estaba en camino. La nueva etapa de su viaje comenzó mientras un nuevo gancho del plan soberano de Dios se desvelaba ante sus ojos. Lot, lleno de fervor y determinación, se adentró junto a sus hijas en la nueva tierra, buscando no solo un lugar donde asentarse, sino un camino para restaurar lo que había sido perdido. Los días transcurrieron, y mientras el sol bañaba la tierra con su luz dorada, las tres almas emprendieron una búsqueda de vida: cultivar la tierra, buscar sustento y sembrar esperanza. Una tarde, mientras organizaban el hogar en el pequeño refugio que habían levantado, Lot sintió una inquietud profunda en su espíritu. La voz resonante de los ángeles aún vibraba en su mente, recordándole el peso de su llamado. La redención está cerca, había dicho uno de ellos, y Lot sabía que debía actuar. Mis queridas hijas, comenzó Lot con voz firme, hemos sido seleccionados por el Altísimo. No solo debemos vivir aquí, sino también ser heraldos de su grandeza. La tierra que nos rodea ha sido testigo de la perdición, pero nuestro propósito es contrarrestar esa oscuridad con luz. Las hijas de Lot, sorprendidas por la determinación de su padre, sintieron una chispa encenderse dentro de ellas. ¿Cómo lo haremos, padre?, preguntó una de ellas, su voz impregnada de asombro. Empezaremos compartiendo la historia de nuestra salvación, recordando el poder de nuestro Dios. Regresaremos a las ciudades cercanas y con cada palabra, cada testimonio, nos aseguraremos de que su gloria brille a través de nosotros. Seremos embajadores de esperanza y transformación, respondió Lot con una pasión que parecía iluminar su rostro. Así, armados no solo de herramientas, sino también de fe, Lot y sus hijas se dirigieron hacia aquellas aldeas donde los ecos de la destrucción aún estaban frescos en la memoria de los sobrevivientes. A medida que se acercaban, Lot sintió una tensión creciente en su pecho. Las miradas de quienes una vez conocieran la abundancia ahora estaban colmadas de desesperación y miedo. «Escuchad», clamó Lot a la multitud reunida en la plaza del pueblo. «Hemos estado en las garras de la perdición, pero el Señor de los ejércitos ha traído redención. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es el final de nuestra historia, sino el inicio de un nuevo pacto. Vengo a compartir el poder de un Dios que sabe perdonar». Con cada palabra, el poder del testimonio de Lot comenzó a calar hondo en los oyentes. Los rostros antes llenos de incredulidad comenzaron a mostrar destellos de esperanza. Un murmullo se formó en la multitud, y Lot notó que algunos se acercaban, deseosos de escuchar más. Pero en el fervor de la proclamación, una sombra atravesó el corazón de Lot. ¿Y si su propio linaje se desvió del camino una vez más? ¿Y si su mensaje de redención era desoído, echado a la sombra del pasado? El temor de repetir la historia lo perseguía. Sin embargo, recordó la promesa hecha a Abraham y el compromiso del Señor con su linaje. A medida que finalizaba, la voz de Dios resonó en su corazón. «Confía, Lot, porque yo soy el Alfa y la Omega, y en el silencio de la noche, incluso las cenizas pueden brotar vida». Cada miembro de la multitud estaba profundamente conmovido. Algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, y en ese momento un anciano se adelantó, sus ojos llenos de lágrimas. «Si el Dios de Abraham es real, ¿puede Él también perdonar a los de nuestro linaje?», preguntó con voz quebrada. Una profunda convicción embargó a Lot y comprendió que su viaje apenas comenzaba.
Él puede y lo hará, respondió con fe encendida. En este día, invitamos a todos a volver a aquello que fue perdido y a construir un nuevo fundamento sobre la roca eterna. El murmullo creció en fuerza, como una ola de fe que se extendía entre la multitud. Pero mientras su corazón se llenaba de esperanza, un nuevo eco de advertencia reverberó en su alma, un susurro divino que lo inquietaba. El juicio puede aún acechar en la distancia, y aquellos que no escuchen clamarán muy tarde. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, una verdad homeopática fluía a través de Lot. La redención siempre está disponible, pero el camino hacia ella no está libre de adversidades. La historia de su linaje se entrelazaba con la redención, preparando a un pueblo, pero también levantando un dilema. ¿Responderían ellos al llamado de la gracia? Un nuevo gancho del plan soberano de Dios se gestaba, y la historia de Lot no era solo suya, sino de toda la humanidad, advirtiendo que un nuevo amanecer siempre está a la vuelta de la esquina si están dispuestos a escuchar. Mientras la luz del día se desvanecía, Lot y sus hijas regresaron a su refugio, llevando consigo las palabras de esperanza que habían compartido. En el calmado silencio de la noche, las tres almas se reunieron en oración, buscando dirección y fortaleza. Lot, sintiendo el peso de su responsabilidad, levantó su voz al cielo, clamando por guía. Oh Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros, que tu pueblo escuche y responda. La luna brillaba luminosa, iluminando el rostro preocupado de Lot. A través de la ventana, vio las estrellas parpadeantes y recordó las promesas de Dios a su ancestro Abraham, quien había sido llamado a ser el padre de muchas naciones. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, resonó en su corazón. Quizás, oh Dios, incluso este pueblo perdido aún puede ser redimido. Al amanecer, Lot se dispuso a regresar a la plaza, acompañado por sus hijas. La noticia de su mensaje se había esparcido durante la noche, y al llegar, una multitud más numerosa se había congregado. Cháter y murmullos se entremezclaban con un aire de expectativa, un reflejo del anhelo de redención que comenzaba a surgir entre los presentes. Mis hermanos, comenzó Lot, con una voz que temblaba de emoción, ¿creéis que el Dios de nuestro padre Abraham puede restaurar todo lo que se ha perdido? ¿Qué podría hacer el Creador con corazones dispuestos a volver a Él? Los rostros de la multitud mostraban incertidumbre, pero en sus corazones había ecos de búsqueda. Algunos eran descendientes de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y la culpa y el remordimiento pesaban sobre ellos. Lot sintió una oleada de compasión al ver la lucha interna en sus almas. Sin embargo, el susurro divino que lo había visitado antes lo llenó de confianza. La redención está en camino. Un joven entre la multitud, dándole valor a su temor, se adelantó. ¿Por qué deberíamos creer, Lot? La historia ha mostrado nuestra ruina, y los días de gloria parecen lejanos. Porque, querido amigo, respondió Lot, el Dios que servimos no solo juzga, sino que también perdona. Viene un tiempo en que nuestras transgresiones serán borradas y seremos hechos nuevas criaturas. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Las palabras de Lot comenzaban a resonar en el corazón de los presentes. Algunos lloraban, mientras algunos buscaban consuelo en la certeza de poder volver a levantarse. Las hijas de Lot, observando el poder de su padre en acción, sintieron que Dios les brindaba la fuerza para seguir adelante. El espíritu de unidad comenzó a surgir. Hombres y mujeres, cansados de la sombra de sus pasados, se dieron la mano en un gesto de reconciliación. La atmósfera se transformaba en un refugio de esperanza. Pero Lot sabía que el viaje hacia la redención era abrumador y requería un acto de fe. Se fortaleció en el Señor, recordando la misión que había recibido. De repente, con gran conmoción, un extraño se abrió paso entre la multitud.
Espera, yo también he sentido el peso de la condenación, pero no sé si puedo aceptar la verdad ahora. ¿Cómo puede haber esperanza en el juicio que hemos traído sobre nosotros? Oh hermano, exclamó Lot, alzando su voz, la esperanza es como un faro en la tormenta. La verdad es que la gracia y el juicio son un acto del mismo Dios que nos ha creado. Con cada latido de tu corazón hay una oportunidad para el arrepentimiento. Piensa en lo que puede surgir si comenzamos a construir sobre fundamentos nuevos. Entretanto, en medio de la conmoción, Lot empezó a sentir el zumbido en su pecho nuevamente. Un conocimiento súbito emergió en su corazón. Tal vez, pensó, el verdadero juicio ya ha comenzado, pero no de la manera que imaginamos. Hay más en el plan de Dios que lo que mis ojos pueden ver. Mientras la multitud se sumergía en su vulnerabilidad, Lot comprendió que este momento rebosaba de múltiples promesas divinas que estaban a punto de ser reveladas. La redención no solo nos alcanzará a nosotros, sino que nuestra transformación será el testimonio para muchas naciones. De repente, Lot vio en el horizonte una nube oscura. No era solo un fenómeno natural, era una advertencia. El tiempo se acorta, susurró al oído de su hija mayor. Debemos prepararnos, porque lo que está por venir revelará la gloria de Dios a los que se atrevan a creer. La tensión creciente se apoderó del ambiente, y mientras la multitud contemplaba la nube aproximarse, el corazón de Lot latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la certeza de que algo más estaba en juego. Algo muy importante en el grandioso plan soberano de Dios que aún estaba por revelarse. Lot, sintiendo la presión del inminente juicio, fue impulsado por una fuerza interior que desbordaba la desesperación de la multitud. «Hermanos», gritó con voz elevada, «la oscuridad puede parecer abrumadora, pero recordemos el pacto del Dios Altísimo con nuestro padre Abraham. No ha olvidado a su pueblo. Él es un Dios que busca lo perdido, y entre nosotros hay tesoros que Él anhela restaurar». Las palabras de Lot, cargadas de convicción, llegaron al centro de los corazones atribulados. Los murmullos comenzaron a disminuir, y una inquietante paz se deslizó entre ellos. En medio de este extraño silencio, las hijas de Lot se miraron, llenas de una mezcla de temor y esperanza. Sabían que su padre tenía razón. La promesa de Dios estaba en el aire, esperando ser atrapada. Pero justo en ese instante, un rayo rasgó el cielo, y una voz profunda resonó, retumbando con gran poder. «Prepárate, Sodoma, porque por tu iniquidad el tiempo de tu juicio ha llegado. ¿Quién de ustedes se levantará para clamar a su Dios, buscando su misericordia en este tiempo oscuro?» El temor se apoderó de la multitud. La nube oscura que había visto Lot ahora se desvelaba como una manifestación del juicio divino. Algunos en la multitud cayeron de rodillas, sus corazones abrumados por la revelación de la inminente calamidad. Lot, sin embargo, vio una chispa de determinación encenderse en los rostros de aquellos que entendían que no todo estaba perdido. «Clame, pueblo mío», exclamó. «Es en este momento de crisis donde se revela la bondad del Señor. No abandonen la esperanza. Él ha prometido que si buscamos su rostro, podremos encontrarlo. Si tan solo llamamos a Él, Él responderá». Los que escuchaban comenzaron a unirse en oración, alzando sus manos hacia el cielo, buscando el perdón y el auxilio del Dios de sus antepasados. La atmósfera se llenó de lamentos sinceros y súplicas fervorosas. Lot sintió una oleada de emoción mientras veía rostros transformándose de miedo a fe, incluso entre aquellos que una vez habían despreciado la palabra del Señor. No obstante, mientras la gente se unía en clamor, la nube oscura seguía avanzando, y Lot comprendió que el tiempo era escaso. Tenía una urgencia dentro de él que no podía ignorar. Con voz clara y decidida dijo: «Si este pueblo se humilla y busca al Señor, habrá un alivio incluso en los días más oscuros.
La redención es posible, y es tiempo de que cada uno examine su corazón. Justo en ese momento, las hijas de Lot se acercaron a él, sus ojos fijos en el horizonte. Padre, vemos que algunos aún mantienen sus corazones cerrados, aunque la luz de la verdad brilla sobre nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Una de ellas le preguntó. Debemos ser un testimonio vivo de la gracia de Dios, respondió Lot, su voz resonando con fervor. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este momento crucial. La transformación comenzará en nosotros, y otros verán y sabrán que el Señor es bueno. No hay tiempo que perder. Mientras la multitud seguía orando, Lot volvió su mirada hacia la nube oscura. He oído de la ira de Dios, pero también de su misericordia. Estoy aquí, confiando en que hay más por descubrir en su plan. Quizás esta nube no solo es un juicio, sino la señal de un nuevo comienzo, un punto de inflexión donde tanto el juicio como la gracia pueden encontrarse. Las palabras de Lot resonaron y la multitud despertó a la posibilidad de un nuevo amanecer. Pero en la distancia, el eco de un trueno parecía advertirles que el camino a la redención no sería fácil. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar. Se acerca el día, murmuró Lot, su mirada fija en la llegada de la oscuridad. Y con él, la revelación del propósito de Dios será desatada. Aguarden, pues en lo profundo de este juicio puede estar el nacimiento de un nuevo pacto, una nueva identidad, que transformará no solo a Sodoma y Gomorra, sino a todas las naciones. El aire estaba cargado de expectativa, y la multitud, aunque atemorizada, daba un paso hacia un futuro incierto con un leve destello de esperanza. Lo que estaba por venir era un misterio profundo de la soberanía de Dios, un mensaje que resonaría en los corazones de las generaciones futuras, un legado que comenzaría en la oscuridad, pero que llevaría a la luz. Mientras la voz retumbante de Dios resonaba en el aire, las nubes oscuras avanzaban sin piedad sobre el horizonte, proyectando sombras sobre la ciudad. La multitud, aunque llena de incertezas, ahora era guiada por la esperanza que brotaba de las palabras de Lot. Un clamor de oración se elevaba al cielo, como un incienso dulce ante la presencia del Altísimo. Lot se sintió como un ciervo en medio de la batalla, consciente de que un cambio podía estar al alcance, pero que el tiempo se agotaba rápidamente. Las hijas de Lot, llenas de inquietud, se mantuvieron cerca de él, mirando a sus padres y vecinos entregarse en súplica. Sus corazones palpitaban y sentían el impacto de cada latido como un eco del juicio inminente. ¿Qué haremos cuando la nube se desate?, preguntó una de ellas, sus ojos reflejando tanto el miedo como un anhelo de salvación. Debemos recordarnos a nosotros mismos que el poder de Dios no está limitado por la iniquidad de esta ciudad, respondiendo con determinación Lot. Si el pueblo de Sodoma es capaz de volverse a él, incluso en este momento, entonces el Creador de los cielos podría obrar algo extraordinario. Él puede transformar caos en orden y tristeza en alegría. Mientras se formulaban estas palabras, la oración colectiva se intensificaba. Había hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos unidos en el mismo clamor divino. Algunos, con lágrimas en los ojos, se arrodillaban, suplicando por gracia, mientras otros se levantaban con fervor renovado, instando a Dios a perdonar su rebelión. De repente, la nube oscura se detuvo, como si fuera un pañuelo que se extendía, y el cielo se iluminó con un light brillante y celestial. Un susurro suave atravesó el aire pesado. He oído el clamor de mi pueblo, resonó la voz del Señor, y he venido a traer juicio, pero también redención. El corazón de Lot se llenó de alabanzas, sabía que era una respuesta a la unidad en la fe de la multitud. Vean, Él ha escuchado. Este es el tiempo de transformación, proclamó con entusiasmo. Sodoma podría renacer. Sin embargo, un grupo de hombres, aquellos que se aferraban a la iniquidad con más fuerza, comenzaron a murmurar en desdén.
¿Nos vergonzaremos al suplicar a un Dios que parece distante? ¿Cómo puede una ciudad llena de maldad recibir misericordia? Susurraban entre sí, desafiando el fervor de la multitud. No cedan a la desesperanza. Gritó Lot, su voz desgarrada por la pasión. La historia de nuestra vida no se ha escrito en vano. Dios ha venido a mostrar su misericordia, no solo en el juicio, sino en la oportunidad de un nuevo pacto. Si somos fieles, su promesa nos alcanzará. Un gran estruendo hizo temblar la tierra, como un recordatorio de que el tiempo es efímero. La multitud era un reflejo de la lucha del alma, un combate entre la fe y la desesperación, entre la luz y la oscuridad. Mientras algunos comenzaban a volver a sus hogares, ansiosos por dejar atrás lo que les atormentaba, otros permanecieron en la plaza, aferrándose a la promesa de Lot. «Las puertas de la redención están a punto de abrirse», murmuró una anciana entre las sombras, con fuego en su mirada. «Y cuando lo hagan, esos que esperaban la destrucción se encontrarán con algo inconmensurablemente más grande. Un nuevo comienzo, uno que abarca a todos, incluso a los más perdidos». Las palabras de la anciana fueron una chispa de esperanza en medio del caos, resonando entre la multitud como un eco de lo que podría ser. Lot comprendió que el poder del testimonio podía cambiar corazones incluso en la noche más oscura. Mientras tanto, en el cielo, aquella nube oscura no era solo un anuncio del juicio, sino una invitación a la redención. Y Lot sintió el peso de un secreto divino en sus entrañas. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí?, se preguntaba, consciente de que cada latido de su corazón podía traer consigo una revelación más grande de lo que se atrevía a imaginar. Dios no ha terminado aún. En este momento, lo que parece una condenación podría ser el preludio del nacimiento de algo supremo y transformador. La pregunta es, ¿quién se atreverá a cruzar el umbral y responder a su llamado? En el aire pesado de expectativa, el futuro permanecía en silencio, un misterio aguardando ser revelado en el tiempo perfecto de Dios, mientras la sombra de la nube oscura se acercaba lentamente, manteniendo a todos en la cuerda floja entre el juicio y la esperanza redentora. El cielo seguía temblando, mientras la voz de Dios resonaba en el aire, y el corazón de Lot latía con fuerza ante la inminente tormenta de juicio. Aquel silencio tenso fue interrumpido por un grito desgarrado que surgió del fondo de la multitud, donde un hombre de rostro cansado y mirada desesperada se levantó. «¿Qué haremos si la ira del Señor se desata? ¡Estamos condenados!». La multitud, agitada, comenzó a murmurar. La esperanza que antes parecía florecer, ahora se tornaba en dudas. Sin embargo, Lot, con el fervor de un profeta en la brecha, respondió con voz firme: «No temáis, hay un camino hacia la salvación. El Señor es justo y misericordioso. No desmayen ante la amenaza del juicio. Dios está buscando a aquellos que clamen a Él con fe». Lot sintió una responsabilidad abrumadora al ver cómo algunos comenzaban a retroceder. Si hemos de ser perdonados, debemos clamar a Él juntos, no solo por nosotros, sino por nuestra ciudad. «Si hay 10 justos aquí, tal vez el Señor perdone Sodoma», gritó, recordando el diálogo con el Creador sobre la justicia y la intercesión. Al escuchar sus palabras, una anciana se levantó con voz temblorosa. «Mis hijos, recordemos a Abraham, nuestro patriarca. Él también intercedió por nosotros. ¿No podemos entonces unirnos en oración?». La multitud comenzó a formar un círculo de fe, tomando las manos de su prójimo, orando en voz alta, pidiendo la intercesión divina. Mientras la unidad crecía, la nube oscura en el horizonte se detuvo, como agrupando el mismo aire de la oración en su seno.
Una luz comenzó a infiltrarse entre las sombras, un destello de esperanza divino. Las hijas de Lot se preocupaban entre sí. El miedo los envolvía, pero el fervor de la oración les daba un destello de fuerza. «Padre Celestial», clamó una joven entre las lágrimas, «ten compasión de nosotros, perdona nuestra iniquidad y sálvanos del juicio venidero». La voz de Dios resonó nuevamente, más cercana, permitiendo que aquellos presentes sientan el temblor divino en el aire. «Estoy escuchando, pero la mayoría de ustedes están estancados en sus caminos. Arrepentíos y volverán a mí. Vivan en justicia y verán mi salvación». La voz era más que un decreto, era una invitación, una llamada a salir del oscuro camino de la rebelión. Lot entendió que el tiempo se estaba agotando, dada la magnitud de la revelación. «Vamos, no permitamos que la duda nos derrote. Levántense en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Arrepentidos, clamemos juntos por su misericordia». Mientras la multitud clamaba, Lot sintió un ardor en su corazón. Las palabras de Dios parecieron penetrar hasta los huesos. «Él no destruirá un sitio si hay esperanza», pensó, sintiendo un impulso de seguir intercediendo. De repente, se hizo un silencio. La voz retumbante de Dios cesó, y el aire pesado cargó un nuevo tono. Sin embargo, lo que vino después fue más asombroso aún. Del cielo, un leve destello de luz descendió, y los corazones comenzaron a vibrar con una percepción divina. Era un ángel. Los presentes quedaron atónitos, mientras el ángel, en el fulgor de su gloria, proclamó: «Los justos serán protegidos, pero los que se nieguen a cambiar serán hallados en el camino de perdición. Preparad vuestros corazones, porque Dios ha determinado el tiempo de prueba». La voz de Dios resonó nuevamente, más cercana, permitiendo que aquellos presentes sientan el temblor divino en el aire. «Estoy escuchando, pero la mayoría de ustedes están estancados en sus caminos. Arrepentíos y volverán a mí. Vivan en justicia y verán mi salvación». La voz era más que un decreto, era una invitación, una llamada a salir del oscuro camino de la rebelión. Lot entendió que el tiempo se estaba agotando, dada la magnitud de la revelación. «Vamos, no permitamos que la duda nos derrote. Levántense en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Arrepentidos, clamemos juntos por su misericordia». Mientras la multitud clamaba, Lot sintió un ardor en su corazón. Las palabras de Dios parecieron penetrar hasta los huesos. «Él no destruirá un sitio si hay esperanza», pensó, sintiendo un impulso de seguir intercediendo. De repente, se hizo un silencio. La voz retumbante de Dios cesó, y el aire pesado cargó un nuevo tono. Sin embargo, lo que vino después fue más asombroso aún. Del cielo, un leve destello de luz descendió, y los corazones comenzaron a vibrar con una percepción divina. Era un ángel. Los presentes quedaron atónitos, mientras el ángel, en el fulgor de su gloria, proclamó: «Los justos serán protegidos, pero los que se nieguen a cambiar serán hallados en el camino de perdición. Preparad vuestros corazones, porque Dios ha determinado el tiempo de prueba». Lot sintió que el ángel no solo traía un mensaje de juicio, sino también de promesa. Tal vez era el inicio de un nuevo capítulo, pero con un claro dilema. ¿Qué ofrecerás tú, Sodoma? ¿Resistencia a su verdad o la bienvenida de su gracia? El ángel concluyó su mensaje, y la multitud se miró entre sí, sintiendo el peso de una verdad. El juicio y la misericordia coexisten, y cada uno se encuentra ante la puerta de su destino. La sombra tenue de la nube oscura avanzaba, pero había una oportunidad inigualable. Justo cuando pareció que el tiempo de decisión había llegado, la voz del ángel resonó una vez más. La gracia de Dios es poderosa, pero el corazón endurecido se pierde en la noche. ¿Quién recibirá su invitación? El destino de Sodoma está más cerca de lo que parece, y el futuro aún no está escrito.
¿Le abrirás la puerta al cambio y a la redención? Las preguntas profundas flotaron en el aire, como en un eco que resonaría en las vidas de cada uno. Mientras la multitud temía y esperaba, una certeza se apoderó de Lot. El verdadero propósito del Altísimo aún estaba a punto de ser revelado. ¿Puede un pueblo perdido recibir la gracia de Dios cuando todo parece inmundo? Pronto descubrirían la respuesta del cielo. El viento se tornó en un murmullo sutil, como si la misma creación esperara la decisión de aquel pueblo. Los corazones palpitaban y la tensión se podía cortar en el aire. Lot, observando las caras de sus vecinos, sintió como si cada mirada fuera un reflejo de su propio corazón lleno de incertidumbre. La luz del ángel iluminaba la escena, revelando emociones profundas y vulnerables en aquellos que habían estado cerrados a la voz de Dios. «Escuchad», gritó Lot, alzando su voz con una nueva autoridad, mientras los ecos del mensaje angelical retumbaban en su mente. No podemos dejar que el miedo nos paralice. En este momento necesitamos fe y acción. Es necesario que respondamos a la llamada de nuestro Creador. Recuerden las palabras del profeta. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Los murmullos crecieron entre la multitud, y algunos comenzaron a manifestar el deseo de volverse a Dios. Pero había otros que aún resistían, prisiones de sus propios corazones endurecidos. De pie en el centro, una mujer de rostro sombrío exclamó con voz quebrada: «¿Cómo puede esperarse que Dios nos escuche? Las puertas de la justicia están cerradas para nosotros. Mira lo que hemos hecho». «Pero su mano de amor está extendida, y su misericordia es nueva cada mañana», respondió Lot, con una mezcla de fervor y ternura. «No estamos llamados solo a lamentarnos, sino a responder a su llamado. La salvación está cerca, pero debemos ser nosotros quienes la busquemos. Joel nos dice: acerquémonos a Jehová y no a nosotros mismos. Vamos, unámonos, clamemos a Él con sinceridad y arrepentimiento». La multitud empezó a resonar con gritos de súplica, pero también había renuencia. Un hombre cercano a Lot, conocido por sus motivos egoístas, murmuró: «No seremos salvos solo repitiendo palabras. Dios no puede salvar a los que han pecado tanto». Pero la intrépida anciana que había instado a Codos a orar, se levantó de nuevo, respondiendo con un fuego renovado: «¿Acaso hay pecado que la sangre de nuestro Salvador no pueda limpiar? Si hay un solo justo, su gracia puede derribarlo todo». Las palabras de la mujer penetraron en el ambiente como flechas de esperanza, y muchos comenzaron a arrodillarse en un acto de humildad. Llantos se mezclaban con alabanzas mientras los corazones se abrían al arrepentimiento. El ángel observaba, su rostro resplandecía con claridad y compasión, mientras Lot sentía una oleada de energía divina rodeándole, infundiéndole fuerza. Sin embargo, en ese mismo instante, la atmósfera se tornó sombría de nuevo. La nube oscura avanzaba, amenazando con envolver la ciudad en su juicio inminente. Y fue entonces que el ángel, con voz atronadora, advirtió: «Él escucha, pero atended. Los que se nieguen a arrepentirse, pronto enfrentarán su justicia. Decide hoy a quién seguirás. La oportunidad está al borde del abismo». Todavía resonando en sus corazones permanecían las palabras del ángel. Lot, sintiendo la urgencia, exclamó: «Conoce lo que se te ofrece. La puerta hacia la redención está abierta, pero la hora no espera a nadie. La ira de Dios puede desatarse, pero también su amor. ¿Quién elegirá la verdadera vida?».
La multitud, dividida entre la duda y la fe renovada, luchaba dentro de sí entre la incertidumbre de un futuro incierto y la posibilidad de escapar de la condenación eterna. En ese momento, Lot recordó el pacto hecho con Abraham y el corazón de su pueblo. El futuro de Sodoma pendía en un hilo muy delgado. ¿Podría surgir del arrepentimiento un mensaje de salvación? Y en esa atmósfera cargada de expectativa, el cielo se oscureció aún más. Las nubes se arremolinaban cada vez más densas y la tierra tembló levemente, como si el mismo universo esperara la decisión de los mortales. La voz de Dios resonó nuevamente, profunda y llena de autoridad. «Pueblo mío, preparaos. Lo que está por venir será un testimonio de mi gracia, pero la decisión es vuestra. ¿Qué responderás al llamado divino?» Así, como un eco lejano, una pregunta flotó en cada alma. ¿Qué camino elegirán en la inminencia del juicio y la esperanza? La ansiedad y la expectativa tejían un destino que aún estaba por escribirse. La atmósfera en Sodoma estaba cargada de una tensión palpable. Los corazones de los hombres y mujeres que se habían reunido en la plaza vibraban con el eco de la proclamación del ángel, mientras el viento comenzaba a moverse con mayor fuerza, como si fuera un mensajero de Dios. Lot quedó en silencio, observando el rostro de su pueblo. Unos se hallaban abatidos por el miedo, otros tenían una chispa de esperanza, y unos pocos se mantenían firmes en su resistencia. Las palabras de la anciana aún reverberaban en su mente. ¿Acaso hay pecado que la sangre de nuestro Salvador no pueda limpiar? La revelación de la gracia divina iluminaba la penumbra que había invadido sus vidas, comenzando a desmoronar los muros de su escepticismo. Lot, sintiendo el peso de cada mirada, tomó una decisión. Con voz firme y clara, comenzó a hablar de nuevo. «Hermanos y hermanas, el tiempo es corto, pero aún hay esperanza». Nuestro Creador no desea la muerte del impío, sino que se vuelva de sus caminos y viva. Un regreso a Dios puede transformar incluso a los corazones más endurecidos. Mientras sus palabras llenaban el aire, un grupo comenzó a unirse a él, siendo un rayo de luz en la oscuridad. Las primeras lágrimas de arrepentimiento brotaban entre aquellos que hasta entonces habían estado ciegos a su destino. Uno a uno, empezaron a arrodillarse, levantando sus manos hacia el cielo, clamando por misericordia. El mismo ángel, viéndolos, sonrió con compasión, y una luz envolvió la plaza, aliviando un poco la pesada carga del juicio que se avecinaba. Sin embargo, en ese instante de renacer espiritual, una voz emergió entre la multitud. Era el mismo hombre que había expresado su desdén, desafiando el llamado de Lot. «Es un engaño. Algunos de nosotros hemos cruzado líneas que no podemos retroceder. La justicia se acerca y no hay manera de escapar». Lot, lleno de determinación, respondió: «Dios es más grande que nuestros pecados. Su palabra es clara. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, como la lana quedarán blancos». Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Algunos comenzaron a transmitir sus dudas en sus corazones, mientras que otros parecían ser tocados por la posibilidad de la redención. En la lejanía, los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo negro, una advertencia de lo que pudiera venir. El ángel levantó su mano, exclamando: «La decisión de esta noche cambiará el curso de muchas vidas. El juicio del Altísimo es real, pero su gracia también lo es. No esperéis hasta que sea demasiado tarde». Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos, sintiendo el llamado profundo por dentro, comenzaron a unirse a Lot y a la anciana en oración ferviente.
La escena se llenó de súplicas y llantos, avivando la esencia de una ferviente esperanza. Pero aquellos que aún se aferraban a su incredulidad se mantenían apartados, temerosos de lo que podría ocurrir. Sodoma, antes una ciudad de placeres desenfrenados, ahora se convertía en un campo de batalla entre la fe y la desesperación. Lot sintió que el tiempo se aceleraba mientras unos pocos se volvían a Dios, clamando por salvación, y otros permanecían aferrados a su propia condena. Y así, cuando la luz y la oscuridad parecían enfrentarse en un duelo decisivo, el cielo se rasgó con otro relámpago, esta vez lleno de autoridad divina. He aquí, la paciencia de mi compasión se ha extendido, resonó la voz de Dios, pero mi justicia es inminente. ¿Quién buscarás en este momento de verdad transformadora? Lot se quedó en pie, temblando, comprendiendo que la respuesta a la pregunta de Dios definiría no solo su vida, sino el destino de toda Sodoma. ¿Podía realmente surgir de esta oscuridad un milagro de redención? ¿Era posible que el amor pudiera triunfar sobre el juicio? La noche continuaba, y el corazón de la ciudad latía fuertemente, al borde de una revelación, mientras las sombras de la condenación amenazaban con caer. En una esquina de su ser, un susurro empezaba a despuntar. Hubo una vez un justificado. Pudo haber un nuevo comienzo para aquellos que se atrevieran a creer. En medio de esa noche cargada con el peso del juicio, Lot se sintió desgarrado entre el abrumador imperativo de la salvación y la dolorosa realidad de la resistencia que enfrentaba. A su alrededor, la multitud se dispersaba entre la esperanza y el escepticismo, y él sabía que cada segundo contaba. Con un profundo suspiro, reunió su valor y se dirigió nuevamente al pueblo. «Escuchadme, pueblo de Sodoma», clamó Lot, su voz resonando con la urgencia de un heraldo. «El juicio de Dios está a la puerta, pero su misericordia se extiende aún más lejos. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de responder a este llamado y cambiar el rumbo de su historia». La presión en el aire era palpable, y Lot observó cómo algunos de los que una vez lo rechazaron comenzaban a inclinar sus cabezas. No importa cuán profundo sea nuestro pecado, el amor de Dios redime. Si tan solo nos volvamos a Él, Él nos sanará. Recuerden la promesa del pacto que el Dios de Abraham hizo con nosotros. No hay condenación para quienes son parte de ese pacto. Mientras su voz crecía en poder y convicción, la multitud empezó a reaccionar. Había quienes caían de rodillas, con lágrimas en los ojos, clamando por perdón. Pero entre la multitud, la figura del hombre escéptico aún se erguía, cuestionando a Lot con una mirada de desafío ardiente. ¿Acaso crees que en nuestra miseria somos dignos de su compasión? ¿Qué pasará con nuestros crímenes? La expresión imperturbable de Lot se iluminó con la verdad que había anclado en su corazón. Es en nuestra miseria donde encontramos la roca de la redención. No estamos aquí para presentar excusas, sino para doblar nuestras rodillas ante el gran Dios de amor. Él nos llama, y aunque no somos dignos, su gracia es más que suficiente. La multitud titubeó, pero la fe de Lot resonó como un tambor de guerra en sus corazones. El ángel nuevamente apareció, esta vez brillando con una luz que dispersaba las sombras, como un sol que por fin surgía después de una tormenta. «El tiempo de la redención está a la vista», proclamó con una voz llena de poder. Aquellos que se atrevan a clamar a Dios hoy conocerán su salvación, la gracia se acerca. Las palabras del ángel fueron el fuego que encendió la chispa de la fe en muchos presentes. Con cada súplica y cada grito de arrepentimiento, las cadenas de la desesperación comenzaron a romperse. Mientras otros dos ángeles se unieron, irradiando luz y amor divino, Lot se convirtió en el testigo de un milagro que apenas comenzaba a desplegarse. Sin embargo, la sombra del hombre escéptico siguió presente, y su voz, cargada de resentimiento, alzó por encima del clamor.
Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que todo esto ocurra en primer lugar? ¿De qué sirve la salvación cuando la muerte acecha? Es precisamente en estos momentos, respondió Lot con ímpetu renovado, cuando el amor de Dios es más evidente. Él nunca nos abandonará, aun cuando enfrentamos la pena por nuestras elecciones. La misericordia nos busca, no para dejar de lado la justicia, sino para mostrarnos que cada uno tiene la oportunidad de renacer y vivir en la luz de su amor. Con esta revelación, un nuevo murmullo se expandió entre la multitud, y la llama de la esperanza comenzó a arder con intensidad. El escepticismo comenzó a desvanecerse, mientras el poder del arrepentimiento atraía a corazones impresionables. Lot, sintiendo la energía de la transformación, se acercó más al centro. Mira hacia el cielo y observa las estrellas. Así como Dios prometió que nuestra descendencia multiplicaría como ellas, se nos ofrece una nueva promesa, el poder de comenzar de nuevo. El tiempo de la redención está aquí, si deciden cruzar la línea. Las miradas cambiaron y muchos comenzaron a abrazarse, encontrando consuelo y fuerza entre ellos. Sin embargo, la figura del escéptico aún se erguía en sus dudas. Fue entonces que Lot sintió una urgencia en su espíritu. Se acercó lentamente al hombre, viéndolo como una alma resuelta a resistir. «Te ruego», dijo Lot con voz suave pero firme, mirando hacia adelante, ¿no sientes el eco de tu propio corazón buscando libertad? La redención que Dios ofrece está esperando tu respuesta. No dejes que el miedo de lo que has hecho te paralice. En cambio, permite que la luz de su amor rompa tu oscuridad. Con esas palabras, el hombre comenzó a ceder. Su mirada atenta empezaba a cambiar. Y entonces, en el momento más oscuro, una lágrima brotó de sus ojos y corrió por su rostro, un símbolo del cambio que estaba surgiendo en su interior. Quizás hay esperanza», murmuró con voz quebrada. Mientras la multitud continuaba elevando oraciones, el ángel se inclinó hacia Lot y una calidez divina lo envolvió. Tu fe y compromiso han resonado en las puertas del cielo. La decisión de este hombre puede ser el principio de una metamorfosis para muchos. Pero recuerda, la transformación requerirá tiempo y esfuerzo. Continúa adorando y buscando la voluntad de Dios. La atmósfera parecía cargar con la energía de lo divino, mientras la multitud seguía clamando. Así empezaban a vislumbrarse las primeras luces del amanecer, y Lot sentía que las tinieblas de su pueblo comenzaban a disiparse ante la gracia que brotaba. Mientras la revelación divina se intensificaba, un nuevo gancho del plan soberano de Dios se alzaba en el horizonte. ¿Podrían esos corazones en lucha ser transformados por el poder de su amor? Todo dependía de si ellos, en su vulnerabilidad, se atreverían a responder a la invitación de su gracia y recibir finalmente la salvación que tanto necesitaban.